Hola a todos y todas, le damos la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Somos Andrea Baquetincay y Araujo Mayorga María, estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica. Y en este podcast exploraremos el papel fundamental que juega la filosofía de la educación en la formación académica. La educación no es solamente transmisión de conocimiento, sino un proceso que moldea nuestra manera de pensar, actuar y comprender el mundo. A través de este episodio analizaremos cómo los principios filosóficos influyen en la enseñanza, en el aprendizaje y en nuestra visión de futuros profesionales y unos ciudadanos críticos, es decir, que nos permite convertirnos en algo profesional mucho más complejo a lo que estamos acostumbrados gracias a la asignatura. Nuestro objetivo es generar un espacio de conversación en el cual podamos reflexionar y hablar sobre la importancia de la filosofía de la educación y en cómo ésta impacta en nuestras vidas, ayudándonos a desarrollar un pensamiento mucho más profundo, una actitud crítica y reflexiva sobre nuestra visión al mundo. A veces nos hemos preguntado de que cómo ha influido la asignatura de la filosofía de la educación en nuestras perspectivas, tanto en el aprendizaje y en nuestra formación de nuestras habilidades. Bueno, para mí ha permitido reflexionar sobre el papel de la educación en la sociedad, cómo ha cambiado mi manera de pensar, porque más antes yo creía que la filosofía solamente era un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero he entendido que ser educador no es solamente transmitir conocimientos basados en un texto, sino que también nos permite fomentar el pensamiento crítico y darnos principios y valores más complejos en nuestros estudiantes para tener una formación enriquecedora. Sí, a mí también la asignatura de la filosofía de la educación ha cambiado bastante mi forma de ver el aprendizaje y enseñanza. Ahora entiendo que va mucho más allá de una construcción constante de pensamientos, valores y críticas. He reflexionado sobre mi rol como docente, no solo es de transmitir información, sino que tenemos que ser una guía que fomenta la autonomía y el cuestionamiento. Me ha ayudado mucho a valorar la educación como una herramienta de transformación personal y social. Sin duda, esta perspectiva me motiva a ser más consciente de mi propio proceso de aprendizaje y del impacto que puedo tener hacia los demás. Es verdad, yo antes veía la educación como algo mecánico, pero ahora entiendo que debo adaptarse a la necesidad y contexto de nuestros futuros estudiantes, donde como futura docente pongo en práctica, tanto hoy presente en mi vida cotidiana y en mi futura profesión, de que la educación es una base esencial que nos brinda poder transformar una educación más equitativa, como algunos filósofos nos proponen algunas bases de la educación. Sí, entre ellos podemos nombrar al filósofo Platón, muy conocido y que nos da una base de que es importante enfatizar la educación para fomentar ciudadanos justos y virtuosos, algo que hasta el día de hoy sigue siendo muy relevante y de vital importancia. Tanto Freire también habla de la educación como un proceso de liberación y diálogo, lo cual es clave en la enseñanza moderna, es decir, en nuestra vida actual, y nos ayuda en nuestra formación como futuras docentes, ya que la educación, como pasa el tiempo, también ha venido en constante transformación. Ahora me cuestiono mucho más los métodos de enseñanza y busco más estrategias que sean reflexivas para aprender mejor. Tanto en la formación como en mi vida personal he aprendido a debatir ideas con argumentos mucho más sólidos y a ser más tolerantes con diferentes formas de pensar. Uno de los mayores desafíos que me he dado cuenta es que a veces la población no le da importancia a los programas educativos. Solamente se basa a tener una formación base, pero es importante
que aprendemos mordida nuestra integridad, porque el ser humano nunca deja de aprender y para triunfar necesitamos salir de esa zona de confort y permitirnos aprender de otros para tener una calidad de fortalecimiento mucho más grande en nuestro saber. Y con el tema de la educación relacionada con los muchos avances que ha habido en la tecnología, ha cambiado la manera en la que se aprende, por lo que es necesario actualizar los enfoques filosóficos que existen en la educación. La asignatura de la filosofía ha influido en mi visión y yo creo que también mi compañera en este podcast queremos dar a conocer que nosotras como futura docente hemos reflexionado que la educación es una herramienta de transformación, tanto social, personal, y no solo un medio para obtener títulos académicos, porque nos ayuda a adquirir un pensamiento crítico, nos permite andar piropeando, es decir, filosofando, término que no conocía, pero gracias a esta asignatura me ha permitido fortalecer mi principio y mi integridad. Sí, esta asignatura nos ha permitido fortalecer nuestra formación personal, social y académica. La filosofía es una materia que nos abre el mundo de piropear, término que significa andar filosofando, porque solo con el hecho de que pensemos, como ejemplo, ¿por qué la luna es redonda? ¿Qué hay más allá de la muerte? Etcétera, muchas cosas más, ya estamos filosofando, es decir, nos permite reflexionar, analizar, indagar y ir mucho más allá de un simple contexto planteado. Como dijo mi compañera, ahora valoro más el rol de docente como guía de ser un transmisor de información. Sí, la filosofía, tanto una herramienta clave que nos ha permitido la enseñanza, el aprendizaje desde una perspectiva crítica y reflexiva, gracias a los aportes de los filósofos que hemos mencionado, como un ejemplo que hemos tuvido y que nos llenó de reflexión, como el filósofo Platón, que nos dio a conocer de que en una reflexión de unos prisioneros, había 3 personas que estaban prisioneros en una cueva y uno de ellos fue liberado, donde a través de esa reflexión, ese prisionero salió a mirar realmente qué era esa sombra que se veía reflejada dentro de la cueva. Al principio se sentía confuso, pero al momento que él más indagó en el mundo donde estaba rodeado, se dio cuenta que era algo hermoso y salió a rescatar los otros prisioneros, cosa que le dio a conocer de que no solamente tenemos que estar en esa zona de confort, sino que perseguir ese triunfo de que podemos tener una formación profesional mucho más alta, de que no nos estanquemos y que esta filosofía siempre a lo largo de nuestra vida nos va a permitir desarrollarnos y no quedarnos estancados. Siempre indagar, buscar más allá de lo que está planteado. No solamente conformarnos con un simple tesis, un simple hecho, sino que prepararnos mucho más mejor para dar una educación con calidad, donde exploraremos estos grandes filósofos y su idea vigente en la educación. Siempre va a ser fundamental porque es el principio de la educación. Esta asignatura nos ha ayudado a fortalecer nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de argumentación y nuestro compromiso con la educación de una forma más consciente y gracias a su constante transformación. Podemos decir que la filosofía de la educación enfrenta muchos desafíos dentro del contexto actual. Uno de los principales es la adaptación de los sistemas educativos a un mundo que está en constante cambio, donde la tecnología, la globalización y la diversidad cultural requieren nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. También existe el reto de fomentar el pensamiento crítico en una era de sobreinformación y desinformación, donde no solo basta con recibir datos, sino que hay que aprender a analizarlos y cuestionarlos.
Aún existen muchas barreras económicas, sociales y culturales que limitan el acceso a una educación de calidad para todos. La filosofía de la educación nos invita a reflexionar sobre cómo hacer de la educación un derecho real y accesible, sin importar el contexto en el que se encuentre. Finalmente, este es el reto de formar docentes que no solo enseña contenidos, sino que inspire, motive y guíe a los estudiantes en un aprendizaje significativo y transformador. En este sentido, la filosofía de la educación sigue siendo clave para repensar el propósito de la enseñanza y el impacto que ésta tiene. Como futuras profesionales, esta materia nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestro rol. Ya mencionado antes que va mucho más allá de la enseñanza. Seremos guías y alguien que motive a los demás a cuestionarse, investigar y construir su propio aprendizaje. Tenemos una visión más crítica y comprometida con la educación como una herramienta de transformación social. Ahora podemos decir que tenemos claro que educar no solo es impartir conocimientos, sino que seremos capaces de formar personas que son muy capaces de generar cambios en su entorno. Sí, la filosofía va a ser siempre esencial en nuestra formación. Como hemos mencionado, tanto en nuestra forma profesional académica, en nuestra vida personal y en nuestra comunidad, ya que estos conocimientos que hemos adquirido podemos darle a conocer a la sociedad que nos rodea de que no solamente se basen a lo que han conocido, sino que siempre indaguemos, piropiaremos, ya que con el solo simple hecho de pensar ya estamos filosofando, porque nos estamos cuestionando, estamos indagando, queremos tener otras perspectivas, no queremos quedarnos en el simple hecho de que hasta ahí llegamos, sino que toda persona tenemos esa virtud de poder filosofar. Pero al aplicar la filosofía, también tenemos que tener en cuenta que es fundamental, porque es un principio que nos puede construir en nuestra integridad, fomentando unos valores más esenciales, unos principios bases y una integridad, ya que la educación, en el momento de impartir nuestras enseñanzas futuras, nos va a ayudar a tener una formación mucho más amplia, donde podemos enfrentar esos obstáculos que de ley se nos va a presentar. Pero gracias a esta materia nos ayudará a defendernos y llegar a una solución. Y así compartir a nuestros estudiantes que todos podemos salir adelante, pero siempre basándonos con esta hermosa materia que es la filosofía. Origen del saber. Es algo principal en nuestra formación. Es así como llegamos al final de este episodio, un espacio donde hemos reflexionado sobre cómo la filosofía de la educación ha transformado nuestra manera de ver el aprendizaje, la enseñanza y el rol que tendremos como futuras profesionales y docentes. Nos llevamos la certeza de que educar no es solo compartir conocimiento, sino que inspiraremos, guiaremos y sembraremos en otros el deseo de aprender. Y vamos a transformar su realidad. La educación es un viaje constante y cada reflexión, cada cuestionamiento nos va a acercar a ser más agentes de cambio en la sociedad. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperemos que este espacio haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotras. Nos escuchamos en un próximo episodio. Sí, gracias por estar con nosotros. Solamente le queremos dar algo fundamental, que así como nosotros ponemos en práctica, esperemos que ustedes también lo pongan en práctica y esperemos que este podcast sea de mucha ayuda en su formación, así como no ha sido en nosotros, porque es algo esencial y espero que ustedes como oyentes, esa acogida que nos hayan brindado sea muy esencial y que haya sido enriquecedor, en la cual siempre pensemos que filosofar es indagar, es piropear,
Y solo con el hecho de preguntarnos por qué la filosofía es esencial y viene de los tiempos más antes, ya estamos filosofando. Espero que este espacio lo ayuden a emprender y explorar la importancia de la filosofía en la educación. Hasta la próxima.